Ahí va. La compensación, la línea de compensación del agregado 3 igual que las otras compensación. Lo que hago es compensar una línea que me compense el área por encima y por debajo de esa línea de compensación. Para determinar la cantidad de material 1, lo que hago es, del extremo final de la línea de compensación del material 1, 1 en una línea recta con el extremo inicial de la línea de compensación del material 2. En la intersección con mi recta M, con la diagonal, trazo una horizontal y obtengo la cantidad de material 1, ¿sí? Para obtener cómo se subdivide el resto, o sea, entre el material 2 y el material 3, lo que hago es otra recta que inicie en el extremo final de la línea de compensación 2 hasta el extremo inicial de la línea de compensación del material 3. Donde corta la diagonal, trazo una horizontal, en este punto trazo una horizontal y ahí obtengo cuánto me queda en la mezcla de los tres materiales del material 2 y cuánto corresponde al material 3. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Antonella, ¿lo entendiste ahora? Sí, bueno. Sería lo que sobra y lo que está acá arriba. Sí, lo que te queda por encima es el material 3. Sí, sí, sí. Es el porcentaje de Z. Esto cuando lo lean vas a ver cuál es. Acá está escrito bastante, explicado bastante claro, me parece. Si no, cualquier cosa lo vemos la próxima clase o me lo preguntan por WhatsApp, no hay problema. Bueno, ese es el método gráfico. El método analítico, ¿sí? Es la ley de mezclas que se llama, ¿sí? Yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Sirve para establecer en qué proporción se tienen que mezclar dos materiales, ¿sí? Yo tengo el módulo de fineza de mi material 1, el módulo de fineza de mi material 2 y el módulo de fineza de mi material deseado. Usualmente este módulo de fineza D es el módulo de fineza deseada y la hago coincidir con alguna de las curvas ideales, ¿sí? Acá yo puedo hacer esta ley de mezclas para agregado fino como para agregado grueso, o como para una mezcla total, ¿sí? De fino y de grueso. Por ejemplo, entre dos arenas, yo puedo establecer que mi módulo de fineza de una arena tiene un valor, yo lo determino por el ensayo de granometría, el módulo de la segunda arena, una arena más gruesa, lo determino por el ensayo de granometría, y el deseado lo hago coincidir, por ejemplo, con la curva B, que es una curva ideal, límite, según la norma, pero es una curva ideal, tiene una buena distribución. O el medio de la curva entre la A y la B, que me quede en el medio de las dos, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener dos incógnitas, X, y los otros van a ser datos conocidos. ¿Se entiende? Los módulos de fineza de esto yo los voy a poder calcular. Porque yo tengo los materiales, ¿sí? Y tengo mi curva deseada. Que la hago coincidir, como les decía, o la pongo en el medio de las curvas límite, ¿sí? Sacando el promedio de lo que pasa entre una y otra. Entonces voy a tener dos incógnitas, y mi segunda ecuación es que la proporción del material 1 más la proporción del material 2 es igual a 1. Despejo y resuelvo una ecuación de dos incógnitas. ¿Se entiende? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, así que lo puedo despejar perfectamente y resolver cuánto material tengo que poner del 1 y cuánto material tengo que poner del 2. ¿Se entiende? Con la práctica lo van a ver más claramente. Pero es una ecuación, son dos ecuaciones con dos incógnitas, es bastante fácil, digamos. Listo, perfecto. De ese modo, fíjense, el MD es mi curva deseada y el M que yo consigo con la ley de mezclas, o el método de módulo de fineza,
se asemeja bastante a lo que yo tengo deseado, ¿sí? De esa forma, yo puedo determinar cuánto tengo que mezclar de cada uno de los materiales, ¿sí? Fíjense en lo que dice acá abajo. El método gráfico lo aventaja si son más de 3 materiales, ya que permite llevar a cabo la mezcla de 3 o más tipos de agregado. Usualmente lo que se usa es un agregado fino, o sea, el agregado fino con 2 arenas, una arena fina y una arena gruesa, y el agregado grueso usualmente es uno, pero pueden llegar a ser 2 agregados, ¿sí? Entonces lo que hago es, primero mezclo los 2 finos, después mezclo los 2 gruesos, y lo hago todo con el módulo de fineza, con esta ley, ¿sí? Primero saco la mezcla de los finos, después saco la mezcla de los gruesos y después saco la mezcla de los dos, ¿se entiende? O directamente lo hago por el método gráfico. Te van agarrando más la mano. Bueno, esto con respecto a la nanometría ya terminaríamos, ¿sí? Lo que es agregados. Después vamos a volver a hablar sobre agregados porque, como irán viendo, las características de materiales influyen directamente sobre la característica del hormigón final. Entonces, muchas veces cuando hablemos del hormigón, vamos a volver a los materiales, componentes. Respecto a la pregunta de Agustín, si mal no recuerdo. Guarden un segundito. Sí, de Agustín. Con respecto a al tamaño máximo, el tamaño máximo, ¿a qué me refiero con disponibilidad? Y bueno, la disponibilidad es la que tengan los proveedores, ¿sí? Después de la estructura o el tipo de obra, y por ejemplo, el agregado máximo, cuando yo tengo que hacer un hormigón bombeado, las bombas me establecen valores máximos que tienen que tener mi agregado. Ya ahí me está estableciendo un límite. No tiene que ser superior, por ejemplo, a 1,5 pulgadas. Entonces yo ya sé que sí o sí tiene que ser un tamaño máximo más chico. ¿Se entiende? El problema del tamaño máximo no es que sea más chico, sino que el problema es cuando es más grande. Si es muy grande, aparecen los problemas. Si es más chico, no tengo tanto drama, digamos. Pero el problema es cuando son más grandes. Porque ahí es donde se producen las segregaciones, se producen las oquedades. ¿Sí? Entonces, un limitante, por ejemplo, si yo sé que en mi obra voy a tener que utilizar hormigón bombeable, y bueno, tengo que ver en las características de la bomba qué tamaño admisible es el que me admite, para pedirle al proveedor y yo diseñar una mezcla con un tamaño máximo por debajo de lo admisible por la bomba, obviamente, porque si no se me va a trabar la bomba. Imagínense, y puede pasar, de que se traben las bombas en un bombeo. Imagínense en la cañería con el hormigón que se empieza a fraguar, bueno, es todo un tema. Eso tenemos que tratar de que no ocurra nunca. Le quería mostrar una cosita más. Aguarden un segundito. Volviendo a los materiales componentes. Aguarden un segundo. Lo saqué. Pero bueno, en el libro un material llamado Hormigones, ahí van a poder ver en el capítulo de agua las distintas características, los distintos tipos de agua que se utilizan. Que lo hablamos la semana pasada, el agua de amasado, el agua de curado. Hay un agua que es muy importante que es el agua de contacto, ¿sí? Y esa agua de contacto tiene que ver con la durabilidad. Sí, se puede usar cuando, a la respuesta de
De Lautaro sí se usa cuando hay dos agregados. O sea, es el ideal para usar cuando hay dos agregados. Pero, por ejemplo, dos agregados finos, de ahí sacás la proporción que tenés que usar para los dos agregados finos. Y después podés usar para la mezcla del fino y el grueso. ¿Sí? ¿Entiende? Siempre cuando yo hago mezclas, ¿sí? Lo que tengo que verificar después de que establezca los porcentajes de cada una es que mi Federico, resultante bien por esté... tu culpa. ¿Qué pasó? Entró alguien. Es importante, les decía que la curva resultante quede dentro de las tres curvas, ¿sí? A ver. Vamos a ver un segundo. Bueno, lo que quiero que vean ahora... Bien. Lo que vamos a ver ahora es el resultado de la prueba de diagnóstico, ¿sí? No, pero vamos a verlo en otro formato, este no me gusta. Esto lo vamos a ver en clase así rápidamente, más rápido que acá. Bueno, en realidad yo estoy diciendo en clase y por lo que se viene me parece que las clases van a ser todas así. Aguardame un segundito. Aguarden un segundo. Acá lo tengo. No lo encontraba. Bastante bien, aunque hay algunas cositas que tendríamos que mejorar. Y ya vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos, o sea, van a tener ahí están los resultados. La primera, como era de esperar, todos bien. Los estados predominantes del hormigón son fresco y endurecido, ¿sí? Líquido no está, está fresco y endurecido. Las características que deben determinarse del hormigón endurecido es resistencia y uniformidad. Acuérdense que la trabajabilidad es una característica del hormigón fresco, no endurecido. ¿Ok? Los tipos de agregado grueso y fino que se utilizan. En la opción A faltaban las arenas de trituración, que también se utilizan las arenas de trituración. Si no tengo un río y tengo cantera, utilizo la arena proveniente de las canteras, ¿sí? Se pueden usar. Así que las arenas de trituración son una opción. El tamiz que divide los agregados gruesos y finos, esto, si dieron tecnología de los materiales, no pueden equivocarse, ¿eh? Ojo con esto, es el tamiz número 4. Además lo dijimos la semana pasada. ¿Qué indicio proporciona el módulo de fineza? La finura promedio del material. Nunca la distribución granulométrica. La distribución granulométrica solamente nos proporciona las curvas granulométricas, ¿sí? O el análisis granulométrico, pero no el módulo de fineza. El módulo de fineza es un valor adimensional que solo nos da idea de la finura, no de distribución. El exceso de aditivos superfluidificantes lo que va a provocar son segregaciones en los agregados, ¿sí? No van a ser fáciles de colocar si yo tengo por exceso fluidificantes, ¿ok?
Hormigonar en clima frío, ¿qué aditivo? Lo dijimos la semana pasada, incorporador de aire. ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente evitar la conformación de capilares. Y cualquier tipo de formación de capilares me lo encapsula en burbujas que favorecen el comportamiento en climas fríos y evitan la posibilidad de ese fenómeno de congelación y deshielo por incorporación o ingreso de agua. ¿Sí? Acelerador de Fragwell no es una opción, ni mucho menos superfluidificante, no tiene nada que ver. Fluidificante tiene que ver con una cuestión de tener la mezcla fluida y poder darme trabajabilidad para ciertos momentos, ¿sí? El acelerador de Fragwell no tiene que ver con el clima frío, sí el incorporador de aire. Acá estuvieron bastante bien, es el ensayo de asentamiento, y acá bastante bien. En el caso de bomba elevadora con cañería, las cañerías van no como una pluma como esto, que tiene movimiento, sino que es estática, las cañerías, ¿ok? En sí están bastante bien, salvo algunas preguntas que ahí nos resultaban un poquito confusos. Pero bueno, sirve para tener una idea de cómo vamos. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Un segundo. ¿Preguntas? Y por ahora el laboratorio no vamos a hacer. La idea sí es hacer laboratorio. Pero por ahora estamos complicados. La decisión de utilizar uno o dos agregados es en función de cómo me dan las curvas. Si yo tengo una curva que esté, digamos, dentro, por ejemplo, un agregado total, y me cae perfectamente dentro de las curvas, directamente no meto más agregados, más que el fino y el grueso, y no tengo que utilizar dos finos, por ejemplo. Pero si mi arena es muy fina, me conviene hacer una mezcla con una arena un poquito más gruesa, ¿sí? Para tener mejor distribución, ¿sí? Porque se decía económicamente es más o menos muy antiguo. En realidad, si yo tengo un agregado, que lo que decía recién, si tengo un agregado que está dentro de las curvas, de lo que es el agregado fino, y dentro de las curvas del agregado grueso, hago una mezcla del agregado fino y grueso para lo que es la granulometría total, que esté dentro de las tres curvas. Lo ideal es que esté entre la A y la B, o más cercana a la B, que es la que tiene una distribución más uniforme, digamos. Si yo estoy dentro de esas curvas, seguramente va a andar bien, ¿sí? Lo que no es admisible es que esté por debajo de la A y por encima de la C. Pero si no, económicamente va a andar bien. Siempre la granulometría conviene, digamos, no mezclar dentro de lo posible. Siempre es complicado cuando yo tengo que mezclar más de un agregado. Ahora, si después vamos a pasar imágenes de cómo son las plantas mezcladoras, en las plantas mezcladoras usualmente tienen tolvas para dos agregados finos y dos agregados gruesos. Eso es lo más normal. Vienen con más tolva, pero no ideal, sino lo más común comercialmente es que tengan tolva para dos materiales. Dos finos y dos gruesos, o sea, serían 4 en total. Pero siempre acuérdense que la mezcla la hacemos finos primero, gruesos, y después mezclamos todo. Hay una foto que después les voy a subir que es sobre la consola de los agregados, la consola que tienen en las plantas hormigoneras, y ahí van a ver que yo puedo elegir agregado 1, agregado 2, como para elegir qué cantidad le meto de cada uno a la mezcla, ¿sí? Esa cantidad que le mezclo a la mezcla nosotros lo calculamos, obviamente. ¿Alguna otra pregunta?
Próxima clase vamos a ver los cementos, que son un montón. Y también aditivos. Bueno, lo vamos a explicar. De vuelta al tema de los aditivos. En lugar flilo, y el aditivo por excelencia es el incorporador de aire. No, la semana que viene. Ah, semana que viene es feriado. ¿Cómo están con las otras materias? ¿Vienen dando clase o les dan trabajos prácticos?